Gracias, Pastor Luis, por tenerme en esta ocasión tan especial para la congregación. Fíjense, esta es la segunda vez que me invitan para un aniversario de 4 años. Y se me hace interesante porque aquí está mi esposa para desmentirme. Pero el 4º año de mi ministerio fue el más difícil que todos. Tenemos mi esposa y yo 11 años en ministerio en San José. Pastoreé la iglesia Casa de Fe, pastoreamos Casa de Fe. Y sí, el 4º año fue el más duro. Por alguna razón el Señor me pone en aniversarios de 4 años. La primera fue en la iglesia Venture en Los Gatos y hoy en esta hermosa congregación. Se me ha pedido compartir un poco de mi testimonio y luego entramos en lo que sería el mensaje. Quiero compartir así nomás dos partes de mi testimonio, que es cómo yo conocí al Señor y luego cómo entré en el ministerio. Voy a compartir el testimonio, luego antes de entrar en la predicación entramos en oración. Mi testimonio es el siguiente. Mi papá fue narcotraficante y vivíamos en el área de Sacramento, teníamos un rancho tremendo y el detalle es de que le iba a llegar la policía o nos iba a llegar la policía. Yo en ese tiempo tenía 12 años y yo simplemente yo no sabía de todos los asuntos de mi papá, solamente sabía que si los niños me preguntaban a qué se dedicaba mi papá, les decía que era dueño de una compañía de jardinería y a veces químico. Obvio que era de otros tipos de químicos, pero... entonces llegaba la policía a nuestro rancho, pero como mi papá tenía, no sé, amigos o alguien en la policía, le llamó para que nos fuéramos de ahí. Entonces agarramos nuestras cosas rápidamente y nos fuimos hacia el sur de California. Mi papá me dice a mí y a mi hermanito Jimmy, que le ganó solamente por 1 año y medio, dice, los puedo dejar con su tía en Reseda mientras yo hago mis asuntos y luego los recojo en unos 3 meses. Entonces me dejó a mí y a mi hermano Jimmy con una tía que se llama Antonia Ortiz, ya falleció, ya está con el Señor, y su esposo Gonzalo Ortiz. Y cuando llegamos a la casa en Reseda, mi tío Gonzalo me dice, a ver, mijo, abre tu backpack, tu mochila. Entonces abro la mochila y tengo música de hip hop y rap y toda la cosa. Entonces él me dice, en esta casa no escuchamos esta música y no es permitido. Y entonces me lo tira a la basura. Y yo dije, bueno, pues no le puedo decir nada a mi tío porque si no me va a ir mal con mi papá. Y mi papá no era de que nomás te dice, te golpea con palabras, sino era físico. Entonces yo le tenía miedo a mi papá, respeté a mi tío y sí, tiró toda mi música, pero como que me dolió porque era mi música. Pero había algo extraño de esta familia, eran cristianos. Entonces ellos oraban antes de comer y a mí se me hacía eso raro y interesante a la vez. Y luego me llevaron a la iglesia y en la iglesia era una iglesia pentecostal hiper carismática, o sea, bien expresiva en su adoración, en su alabanza. Y una señora la hacía así, temblaba y lloraba. Entonces yo le decía a mi tía, oye tía, ¿por qué hace eso la señora? ¿Qué le pasó? Es que yo era niño, 12 años, yo no sabía ni la diferencia de católico, cristiano, no sabía. O sea, ¿qué está pasándole a la señora? Y me dice mi tía, ay, mi hijo, es el Espíritu Santo. Y yo digo, ok. Pero fuimos una segunda vez y en la tercera vez el ministro, el pastor, hace el llamado, dice que si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, simplemente póngase de pie. Y a mí me daba pena. Entonces le hice así a mi hermano Jimmy, le di un codazo. Y luego Jimmy me regresa el codazo. Entonces yo dije, pues yo quiero recibir al Señor. Yo me levanté y luego Jimmy se levanta conmigo. Y fue el mayo 29 del 94, en Reseda, California, que recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Esa noche llegué a la casa, le dije a mi tío Gonzalo, entonces ¿eso quiere decir que ya soy cristiano? Y me dice,
Andy, si tú hiciste eso con todo tu corazón, puedes estar seguro de que hoy tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y cuando me dijo eso, yo como que pude respirar, pude dormir en paz, porque yo le tenía un miedo a la muerte, y algo con la noche era una aflicción para mí. ¿Por qué? Porque estas son mis experiencias en México. A mi abuelito lo dispararon detrás de la cabeza, a mi tío, a dos de mis tíos los balacearon, a una tía una bala perdida, yo estaba enfrente cuando sucedió, ella estaba tequiendo. Y luego regreso a los Estados Unidos y uno de mis tíos es atropellado en el 101, él trabajaba en construcción, una troca de construcción lo atropelló hasta el pecho. Y yo le tenía un pavor a la muerte, pero cuando mi tío Gonzalo me dijo que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida, se me fue ese temor. Y entonces me entró una hambre por leer la palabra de Dios, pero no tenía una Biblia. Y entonces regresa mi papá y me lleva con él a un rancho que compró en Moreno Valley, que es en el pueblo se llama París. No París, Francia, sino París, California. Y era un rancho de unos 10 acres de largo y 5.5 de ancho. Lo interesante de ese rancho es de que los vecinos eran un campamento cristiano de jóvenes. Entonces yo dije, no dije gloria a Dios, dije yes. Es que no sabía gloria a Dios, no sabía mi lenguaje cristianoide. Entonces yo fui y les pedí si me prestaban una Biblia. Eso es lo que quería, no es, presten una Biblia para leer una Biblia. Y yo tenía en mente, se la regreso en unas 2 semanas, así como un tipo de biblioteca. Entonces me dice el señor, que era el trabajador de facilities, o sea, de limpieza y mantenimiento. Era un señor así rudo, con una tremenda barba. Se miraba que en su tiempo era de Harleys, así medio rudo el señor. Se llamaba Cleto. Era hispano, pero su español no era muy español. Estaba como los de mis niños. Así todo quebradito. Pero me dice, en inglés me dice, Andy, Dios me dijo el miércoles que comprara esta Biblia, y yo no sé por qué, porque yo tengo muchas Biblias, pero ahora ya entiendo, la Biblia es para ti. Dios la quería esta Biblia para ti, y me entrega esta Biblia, esta que tengo en mi mano. Y yo había escuchado que las Biblias en inglés y en español que habían salido, que alguien me había dicho que era la Biblia perfecta para mí por la inglés y español, y esa es la que yo deseaba, y esa es la que me dio. Y entonces empecé a leer la Biblia, y en ese tiempo yo no era muy buen alumno, me costaba la lectura, pero se podría decir que aprendí a leer con este libro. Entonces pasaba tiempo en la Biblia, me iba lejos, como el rancho era más o menos grandecito, y leía. En una ocasión fuimos a una casa de un compadre de mi papá, y entonces yo me fui con mi Biblia a una trailita en la propiedad de ellos, porque en la trailita yo podía estar solo y podía leer sin interrupción. Entonces estoy en la trailita, estoy leyendo mi Biblia, y de repente se empieza a sacudir la traila, no como los terremotos aquí en California, un sacudir así seco, ta, 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 ta. Y por encima se escuchaban unos rasguños. Entonces yo me paré y yo nomás dije, vete. Yo no dije, y lo dije fuerte, vete, así en español, vete. No dije, te reprendo la sangre del Señor, no dije nada así fancy, nomás dije, vete. Y se paró. Entonces yo me acosté y seguí leyendo, y unos 15, 20 minutos después, como que me di cuenta, eso fue como demonios o algo así. Y entonces me di miedo y me fui. Ya una semana después, 5 días después, me di cuenta que en esa traila había drogas, había armas y pornografía, y que lo más probable es de que en esa misma traila
la dueña fue impregnada por su propio papá. Y yo ahí iba a leer la Biblia. El Señor me protegió en todo eso. Raro, ¿verdad? Testimonio o testirollo, digo. Luego llegamos mi papá se regresa a México y me da a mí, a Jimmy, la opción de poder venirnos a vivir con mi mamá, que yo no había estado con mi mamá desde que tenía 6 años y para entonces ya tengo casi 15 años de edad. Entonces escogimos Jimmy y yo, finalmente vamos con nuestra mamá. Y entonces llegamos a San José. En San José nos llevan a una iglesia pentecostal unida, que es una iglesia unitaria. Y entonces, en la iglesia unitaria, no sé cuánto se conozca de los dogmas de esta iglesia, o se le puede llamar secta, o en inglés cult. Pero en esta iglesia, pues, nomás para ser breve, son tendencias muy religiosas, legalistas, como por ejemplo, una mujer siempre tiene que usar faldas, pelo largo, nunca se puede cortar el pelo, no maquillaje, no joyas, no anillos, aretes, nada así. Los hombres tienen que afeitarse siempre, estar limpios. No pueden usar chores o camisas muy cortas. No pueden tener una televisión, o por lo menos en esos tiempos cuando yo estaba, no se permitía tener televisión o ir al cine o nada así. Que todas estas cosas en algo religioso y como uno quiere servir al Señor, pues son como agradables, ¿no? Pues sí, esa es la verdad. Pero después de estudiar más a fondo la palabra de Dios, uno se va dando cuenta de que habían errores ahí, porque yo decía, bueno, ¿cómo puede decir que no puedo dejar lucir mi hermosa barba? Que no tenía barba en ese tipo, y ahorita todavía. ¿Cómo no puede uno tener barba si Jesús tenía barba? Porque la Biblia dice que se le arrancaban porciones de su barba. Y también del pelo corto, como si en Jerusalén, como si tuvieran un supercut en cada esquina. O sea, lo más probable es de que aún los hombres tenían el pelo más o menos largo. O sea, como habían cosas que no encajaban. Y entonces me estimuló para tener otras preguntas. Por ejemplo, de que si no hablabas en lenguas, no tenías el Espíritu Santo, y si no tienes el Espíritu Santo no eres de Dios, el Señor no está en ti, y entonces no tienes salvación. Entonces ya entran en temas de soteriología, o sea, aspectos de la salvación. Entonces vamos a las Escrituras y vemos que no concuerdan, y luego cuando más se examina lo que son elementos de la deidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Bueno, ya uno empieza a decir, como que algo no está encajando. Y cómo es que, o sea, el movimiento unitario se jacta de una verdad, pero hace menos otras. Por ejemplo, esa verdad es de que en Cristo está la plenitud de la deidad. Esto lo vemos en Filipenses y es cierto, pero entonces dan a Cristo todo lo que es la deidad, de que en Jesús es Dios absolutamente todo, y eso es cierto. Pero están ciertas distinciones que son, no los puedes evadir, que es el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces, algo ahí que si alguien está luchando con estos temas, si simplemente o conoce a alguien de este movimiento, si va a 2 Corintios 13, 14, dice así lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo es la una, el amor de Dios, ahí están dos,
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, 1, 2, 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma oración, en un versículo, están mencionados los tres. Pregunta: si los apóstoles hubieran sido unitarios, así como ellos profesan tener la verdad, entonces ¿por qué escribían de esta manera? Como si fueran trinitarios. O si va a cualquiera de las epístolas, por ejemplo, nomás voltea la página, está uno en Gálatas, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea, si Pablo hubiese sido unitario, entonces ¿por qué habla de esa manera? Como si fuera trinitario. Entonces todas estas cosas me empezaron a levantar preguntas en mí. Y luego, cuando miraba a mi niña, mi esposa y yo somos bendecidos con 5 niñas y un niño. Finalmente llegó el niño. Niña y un niño. En ese tiempo era mi hija Sara. Entonces, Sara teníamos 4 años, 4, 5 casi, y iba a entrar al kinder. Entonces yo decía, ¿cómo voy a yo siempre exigir que tenga mi niña puras faldas? Y faldas largas, unas faldas acá. Como cuando esté en el PE o en sus juegos y ella pobrecita con una faldita, y luego si es una falda de esas de plástico, nomás puede correr uno así, entonces y me imaginaba a mi niña, dije, no, o sea, no. Y empezó ahí a despertar ahí unas preguntas válidas, y simplemente iba a las Escrituras, y las Escrituras lo que más me decían es sobre una gracia. Somos salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces uno dice, bueno, conforme al Espíritu, ¿y cómo va esto? Si no he hablado en lenguas, quiere decir que no tengo Espíritu. Y entonces eso levantaba otras preguntas. Por ejemplo, yo miraba a gentes que hablaban mucho en lenguas, pero ¿cómo de chismosos eran? No, pues sí tienen el don de lenguas, pero o sea, y más bien, como se podría decir, más evidencia de la llenura del Espíritu Santo serían el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, todas esas cosas me sacaron de ese movimiento. Estuve 5 años en el movimiento unitario, que me faltaban semanas para ser ministro licenciado bajo the United Pentecostal Church. Y entonces hablé con los ministros, con el pastor, le dije, no, yo no puedo estar aquí un segundo más, porque siento que cuando estando aquí estoy apoyando esta doctrina que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Perdone, I'm so sorry, pero me tengo que ir. Y me fui. Nos fuimos. Y luego me dediqué mucho al trabajo, pero el ministerio siempre me estaba jalando, siempre. Y entonces, en una ocasión, en el 2009, estuvo 2 predicadores en una conferencia en Pleasanton, que está muy cerca de aquí. El predicador Chuy Olivares, de Casa de Oración, Guadalajara, y el predicador Armando Alducin. Aquí en el 2009, no sé si a lo mejor alguien de los que pudieron haber ido, porque está cerquitas. Fue en el 2009, en Pleasanton, Armando Alducin y Chuy Olivares me invitan para dirigir la alabanza. Entonces yo pues acepté, pero como que no de muchas ganas, porque tenía otras cosas muy personales que estaban sucediendo en la familia. Mi cuñado había estado muy enfermo, y entonces sin muchas ganas dije, ok, y fui. Dirigí la alabanza conforme a mi habilidad, o no sé, conforme el Señor nos guiaba.
Entonces yo al terminar la alabanza me tuve que disculpar y me tenía que regresar para estar con mi familia en el hospital. Entonces esa noche Chuy Olivares le dice a uno de mis consiervos, dice, ¿quién es ese muchacho? Y entonces él dice, oh, es Andy, del que te habíamos dicho. Dice, ¿él es Andy? Dice, sí, él es. Dice, pues sentí algo, dijo, su palabra exacta fue, apóyalo, ese muchacho tiene un ministerio muy pesado, ayúdalo. Y luego dijo, él me recuerda mucho de mí. Y de ahí desarrollé una amistad con Chuy Olivares, que es mi mentor desde que empezó el ministerio de Casa de Fe en el 2009, septiembre 27 del 2009. Y así es mi testimonio de cómo fui salvo y cómo entramos en el ministerio. Y entonces el ministerio ha sido de mucha bendición, ha sido algo bonito, pero también tiene sus momentos muy difíciles, muy pesados. Y en particular el año número 4 fue el más difícil, fue el año que experimenté calumnias, traiciones, pleitos, chismes, hubo de todo. Y entonces, como podría decir que pasé por un año número 4 muy difícil, posiblemente tenga algo que decirles a ustedes para este año número 4. Y se me hace muy interesante que el pastor usó Juan 13 para dar la Santa Cena, que típicamente casi la mayoría de los pastores usan 1 Corintios 11, del 25 en adelante, pero él usó Juan 13 y es el texto donde vamos a ir. Entonces, si tienen Juan 13, Pastor Luis, le agradezco mucho la invitación, mi esposa y yo le agradecemos muchísimo. Él es un buen amigo, lo conozco, creo sería 1 año y medio, algo así, pero lo conozco a él como un buenísimo maestro y alguien que se preocupa por su iglesia. Y son una iglesia muy bendecida por tener un hombre de Dios como él. Juan 13, 34, nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos esta bendición de estar en este lugar adorándote, mientras que en muchas otras partes del estado de California no se puede hacer así físicamente en persona, pero aquí estamos. Y te damos gracias, Padre, por el privilegio para recibir tu santa y hermosa palabra. Gracias, Padre, por lo que has hecho en esta congregación, por el bautismo. Gracias, Señor, por estos 4 años que le das a esta hermosa iglesia. Pido, Padre, tu bendición el resto de este tiempo y que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vemos aquí que Jesús da un nuevo mandamiento. Hay 3 cosas sobre lo que es, 3 como mandatos grandes. Está lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Está lo que es amar al prójimo como a uno mismo, que el prójimo es el que está a proximidad de ti, está cerca de ti, es alguien que puede ser cualquier persona que esté cerca de ti. Se refiere como algo para entender, nosotros entender, sería como un vecino. Pero aquí este nuevo mandamiento se refiere a algo diferente. Jesús está hablando a sus discípulos y le está diciendo que se amen los unos a los otros. O sea que esto más que nada es para la iglesia hoy en día.
O sea, esto se refiere para nosotros. Entonces, de amarnos los unos a los otros aquí. Y esto uno diría así escépticamente, eso es una terrible idea. Señor Jesús, ahí sí que no, pues no va a salir bien. Y muchas veces la gente en la historia de la humanidad han dicho que hay ciertas cosas que son malas ideas y resultan ser buenísimas. Por ejemplo, dicen que el teléfono cuando se inventó, habían gentes que decían que el teléfono era una mala idea. Pero casi todos aquí apuestos, ¿verdad? No apuesto. Estoy seguro que tienen un iPhone, una tableta, una mini computadora por teléfono. Pero antes decían que el teléfono era una mala idea. Decían que el radio, no había comercio para el radio. Decían que el automóvil era una terrible idea, que la gente nunca iba a dejar sus caballos. ¿Usted cree que yo me vine de caballo de San José hasta acá? No vendría bien asolado. O sea, mi esposa y yo bien adoloridos, ¿no? Ay, pues, no, nos venimos en automóvil. Pero antes decían que la gente que nunca iba a dejar sus caballos, y obvio que si los dejaron. O sea, alguien tiene caballitos, pues que Dios le bendiga. Los aviones, dijeron los generales que los aviones nunca iban a tener un uso para las guerras. Las televisiones dijeron que era una terrible idea, las computadoras que fueron una terrible idea. Y la idea de Jesús, pues es una idea muy difícil, pero es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Es lo que Dios quiere para esta hermosa congregación. Amarnos los unos a los otros. Pero si no es difícil amarnos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? Es que los hermanos salen peleados. Y, o sea, uno puede estar dando de lo mejor del púlpito, pero de alguna manera u otra salen peleados los hermanos. Especialmente cuando se prestan dinero o cuando se prestan crédito. Esa es una idea no muy buena, hermanos, no se las recomiendo. Prestarse créditos para comprar casas, luego sale uno mal y luego se van de la iglesia. Pastor Luis los está buscando, luego los encuentra y dice, oh, nos fuimos porque salimos mal con Roberto Ramírez. No sé quién es Roberto Ramírez. Y es todo porque pues se prestan dinero, se prestan así créditos y miles de dólares muchas veces. Y mejor una recomendación, solamente recomendación, referente a lo que son préstamos y eso. Si vas a prestar, tienes que estar dispuesto a que lo que estás prestando lo puedes perder. Y si no, mejor no presta, porque luego sale mal. Y el que está tomando prestado, sea pronto para pagarlo. Porque la Biblia nos dice en Proverbios 22:7 que el que ha tomado prestado se convierte básicamente esclavo al prestamista. Entonces, si ves que vas a tener que pedir prestado, pues asegúrate que lo vas a pagar. Porque eso es algo muy feo cuando de repente ya no se encuentra el hermanito. Amén. No, amén. Esa es la verdad. Bueno, es lo que he visto. Otros se pelean que porque dicen, bueno, tú arreglas carros. Oh, sí, ven, arréglame mi carro porque esto y lo otro. Y luego, nomás porque arregla carros, quiere decir que asume el que está pidiendo que se lo arregle, que se lo van a arreglar gratis porque es cristiano. ¿No? O sea, la idea de amarnos los unos a los otros es algo difícil y solamente he mencionado unos cuantos ejemplos de cómo salen mal. Es difícil porque pues somos diferentes. Unos se levantan bien temprano y otros se levantan a las 11 de la madrugada. A unos les gusta el ice cream de vainilla y a otros les gusta de chocolate. Unos les gusta la Coca-Cola y a otros les gusta el Diet Cookie, o sea, la Diet Coke. A unos les gustan sus tremendas tortas ahogadas de Jalisco, de Guadalajara, y a otros les gusta su sushi.
Una vez encontré una familia de Michoacán que cómo de aficionados eran para el sushi. Y yo dije, pues yo no sé, yo viví en Michoacán, yo nunca vi sushi. ¿De qué sushi era? ¿De chopas? Porque ya no hay mucho de eso. Bueno, estoy hablando en los 80s. A lo mejor ya hay sushi acá, más o menos bueno. Pero a lo que voy es de que todos somos diferentes. Mire a la persona mire a alguien que está atrás de usted y esa persona es diferente. Voltea. Es diferente. Y también la persona que está al lado de usted está sufriendo más de lo que uno puede ver y más de lo que esa persona te lo va a admitir. Está doliendo. Está fracturada en alguna manera u otra. Y lo que nos corresponde a nosotros para podernos amarnos los unos a los otros es aceptarnos, número uno, aceptarnos. La Biblia nos dice en Romanos 15:7, nueva traducción viviente, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Acéptense para que Dios reciba la gloria. Número uno, aceptarse es mucho más que tolerarse. Tolerarse implica aguantar. Y esto es como un matrimonio que viven juntos pero nomás se aguantan. O sea, viven juntos y están en el mismo techo, pero no es un matrimonio. O sea, no se hablan bien, siempre es pleitos y... Entonces, el aceptarse es mucho más que aguantar, que tolerar. Aceptarse no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con esa persona, porque eso es lo que el mundo enseña, que si tú aceptas a alguien, entonces quiere decir que estás aceptando sus posiciones, sus pensamientos, ideologías, filosofías, sus pensamientos políticos, o sea, pero eso no tiene nada que ver. Unos votan por Trump, el otro por Biden, pero pues, son hermanos. Que aceptarse. No muchos amenes. Está bien. Aceptarse entonces no quiere decir que estás de acuerdo con los pensamientos o las posiciones de esa persona. Aceptarse es de que cuando uno verdaderamente se acepta, uno va a ser mejor como persona, como cristiano, y la iglesia va a ser más bendecida. Cuando nos aceptamos los unos a los otros. Amén. Es difícil amarnos los unos a los otros, por todas estas razones que se han hablado. Lo primero que uno tiene que hacer es aceptarse, porque todos, repito, hemos sido fracturados de alguna manera u otra. Debemos también que confesarnos los unos a los otros, y esto lo vemos en Santiago 5:16, donde nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquí la idea es de que si tú le hiciste algo a alguien, ve y dile perdón. ¿Sabes qué? Te dije que iba a hacer esto, te dije que iba a cumplir esto, pero no lo hice, y pídele perdón. Ponte a cuentas con esa persona, especialmente uno de tus hermanos en Cristo. Confiésense sus pecados los unos a los otros, o sea, sus ofensas, y dice aquí, la promesa es que serán sanados, porque muchas veces esas ofensas se convierten en pecado, y eso se carcome los huesos, causa como enfermedad emocional, y eso se tiende a ver mucho en personas con excesivo temor. A lo mejor hay algo que tienen que confesar.
esta parte es muy crítica para la hermandad de la iglesia, de confesarse sus ofensas. Si le hiciste un mal a un hermano, ve, arréglate, reconcíliate, ponte a cuentas con ese hermano o hermana. No escondas tu pecado. Eso típicamente de esconder el pecado nos lleva a Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces Adán y Eva consumieron esa manzana, ¿verdad? Bueno, así me dijo mi abuelita, que la manzana del hombre se la comió y se le quedó atorada aquí. No era el fruto del árbol del bien y del mal. Pero consumen este fruto, ¿y qué es lo que hacen? Número 1, se esconden. Y eso típicamente sucede entre hermanos, que hay una ofensa y luego ya no los ve en la iglesia. Pobre Pastor Luis, me imagino que luego ha de estar hablando por teléfono, enviando mensajes de texto, y el hermanito está escondido porque pecó, hizo algo mal. Eso es típico. Entonces, Adán está escondido, Dios entra en el jardín del Edén, le está buscando, Adán está escondido porque es la primera tendencia. Número 2 es de que tiene miedo. Si no se confiesa esos pecados, el pecado trae miedo. Y número 3 es de que empiezan a echar culpas. La mujer que tú me diste, esta mujer me hizo que la comiera. Y luego dice el Señor, a ver, mujer, que tú hiciste eso. La culebra esa que está ahí me engañó, la serpiente. Y empiezan a echar culpas. Esto es lo que sucede con el pecado. Te causa que te escondas, causa que tengas miedo y causa de que eches puras culpas. Y típicamente alguien así también es controlador. Empieza a tratar de controlar la situación. Mejor que se eviten estas cosas confesando sus pecados, sus ofensas. Pero cuesta humildad, ¿verdad? Es difícil. Cuesta ser humilde y entonces uno ir y ponerse a cuentas con su hermano. ¿Sabes qué, hermano? Yo te hice esto, te quedé mal en esto, o cualquiera que sea la ofensa. Porque todos nos vamos a ofender. Todos aquí, cuando estamos en un estudio bíblico, un party, todos aquí se ofenden, todos. Porque si, dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, en Proverbios 10:19. O sea, simplemente con hablar alguien se va a ofender. Y también si alguien ha sido ofendido, pues vaya y dígale, ¿sabes qué? Me dolió eso que me hiciste, o eso que me dijiste. Y ojalá y se gane a la otra persona y haya una reconciliación. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si no hay confesión en la iglesia, entonces la comunidad no está saludable. Hay algo mal. Y se necesita esa confesión para que todo otra vez llegue a su balance, espiritualmente hablando. El comportamiento, ¿cómo debe ser el comportamiento cristiano? Así como cuando yo era unitario, todo legalista, todo así. No. El comportamiento del creyente debe ser agradable, para empezar. No puede ser duro. La Biblia nos dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada,
Imagínense una espada así grandota sin filo, es como la película del Braveheart, un escocés, ¿no? Que una espada así tremenda, y que le dé un espadazo a alguien y no tiene ni filo, entonces va a ser un golpe así seco, ¡paz!, en la espalda. Pues así son las palabras de los hombres o las mujeres que son muy pesados con sus bromas, y todos los conocemos. Personas a lo mejor muy rudas con sus palabras. En la congregación que pastoreo en San José, hay unos que otros que se pasan en su ánimo, en la manera de ser, son muy explosivos, muy llevados. Y pues palabras duras, muy llevados, mucho sarcasmo, como que no tiene mucho que ver en la iglesia. Más bien las palabras que deben de salir de nuestras bocas debe ser más como Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y esto anima, esto levanta. Hay que animarnos los unos a los otros. Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí nos dice, no dejemos de congregarnos. Y estoy seguro que hay uno que otro hermanito que no vino. Y aquí la tarea es de que animémonos los unos a los otros. Y bueno, si vamos más a fondo en este texto, el sentido de esta palabra en griego es de que estimulémonos los unos a los otros. Y el estimular el uno al otro se refiere a irritar, pero con bien. A estimular, como haz de cuenta tienes que batir algo para que produzca. Entonces en ese batimiento va a doler, pero es algo bueno. Y debe ser en amor, que debemos de estimularnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, pero para bien. Otra sugerencia, el señor Larry Crabb dijo lo siguiente en uno de sus libros, hay que poner esfuerzo en entender a la gente en vez de arreglarlos, porque como cristianos somos buenos cuando escuchamos un problema, rápido queremos arreglar con una solución, pero algo más sabio es tratar de, si es que vas a aceptar la persona, tratar de entender la persona primero. Escuchar la persona, entender la persona, sentir lo que esta persona está sintiendo, porque repito, esta persona está doliendo más de lo que te confiesa y más de lo que te puedes imaginar. Hay que entender a la familia cristiana. Y Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquí nos está hablando de un afecto genuino. La Nueva Traducción Viviente dice, ámense los unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Debe haber este amor como hermanos en Cristo. Hay que protegernos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros. Y vi en sus gráficas que tienen estudios bíblicos durante la semana, y me imagino tienen otros tipos de actividades durante la semana, como a lo mejor discipulados, estudios. Todo eso es bueno. Porque la comunidad cristiana no se convierte solamente en venir los domingos.
se convierte cuando estás más conviviendo el uno al otro. A lo mejor, no sé, en grupos pequeños puedan existir por Zoom, no sé cómo. Pero en todas estas áreas, que son buenísimas, pero no son perfectas en ninguna iglesia. Y en todas estas áreas, todos se tienen la oportunidad vas a sentir algo, roces. Y cuando estas cosas sucedan, uno tiene que aplicar lo que el maestro nos enseñó. Amarnos los unos a los otros. Y en esto de amarnos los unos a los otros, comprobamos que somos cristianos, que somos de Él. Y cuando nos amamos los unos a los otros, la obra redentora de Cristo es más completa en la iglesia, en la comunidad de la familia cristiana. Y nuestro testimonio al mundo es más efectivo cuando estamos en comunidad. Y esto sucede cuando vivimos la vida cristiana juntos, porque la vida cristiana es imposible vivirla solos. Por eso es tan importante cuando el pastor promueve actividades en la iglesia, estudios bíblicos, todo esto es parte de la comunidad de la iglesia. Y repito, sucederán cosas, pero cuando alguien te ofenda o cuando tienes la oportunidad de ofender y quieres ofender, mejor hay que autoexaminarse, regresar a lo básico y recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que es este mandamiento nuevo, que nos da este mandamiento solamente unas horas antes de Él ser crucificado. Tuvo que haber sido muy importante este mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto para mí, en mi 4º año del ministerio, me hubiera evitado muchísimos problemas. La gente de la iglesia no hubiera sido tan afectada si se hubiese aplicado este mandamiento. Amarnos los unos a los otros. Yo les felicito de corazón de que están en su 4º año. Dicen estadísticamente que un ministerio que sobrepasa 2 años va a aguantar. Y yo estoy seguro esto es realidad en esta congregación. Y yo estoy agradecido con Dios porque tienen un pastor que es un buenísimo maestro. 1000 veces mejor que yo en exposición bíblica. Cuando él está predicando, agarran todo de la palabra de Dios con confianza, porque es buen maestro. Hablamos casi semanalmente, y lo que yo he visto de él es un hombre de Dios. Son muy bendecidos por tener a alguien como él. Y me gustaría pedirles si se ponen de pie para orar por ustedes. Y luego les voy a pedir a todos para que extiendan sus manos hacia sus pastores y su esposa. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta hermosa congregación, cómo ha fluido tu Santo Espíritu en esta iglesia y tu palabra, Señor, ha sido predicada en esta congregación estos últimos 4 años.
Y te pido, Padre, tu bendición sobre cada familia aquí presente. Pido tu bendición sobre sus hijos. Pido tu bendición sobre sus hogares. Pido tu bendición sobre sus finanzas. Sobre todo pido tu bendición sobre sus vidas espirituales, su tiempo a solas contigo en tu palabra. Pido tu bendición sobre tu pueblo, sobre esta congregación, que siga siendo esta luz brillante aquí en Tracy y afectando, así como vimos en las pantallas, a misioneros alrededor de todo el mundo con ese apoyo que les dan en oración y económico. Te doy gracias por esta congregación y pido tu bendición sobre esta iglesia hermosa en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero pedir si pueden extender su mano por favor hacia su pastor para orar por él y bendecirlo. Bendígalo en sus propias palabras, en todo aspecto, con toda sinceridad. Bendiga a su pastor. Hoy bendecimos al pastor Luis y a su esposa. Lo bendecimos con todo aspecto espiritual que ya le has dado y sigue usándolo en gran manera. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice su economía, bendícelo espiritualmente en todo aspecto. Que tu nombre sea glorificado por medio de él y de su esposa. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.